A tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo sin ti. Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, cuenta quererte más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente. Señores, buenas noches. Obvia, ay, Manauri, y tú me agarras fuera de forma, sin arreglar, sin nada, pero obviamente vamos a arreglarlo en el aire. ¿Qué tú crees, Cris? ¿Me lo quito, me lo arreglo, me lo pongo como? Espérate que me agarro fuera de forma y ya no sé qué hacer más. Buenas noches, Obvia, esperando que Isabel arribe al lugar, ya al set de Obvia, hoy con el tema que nos entristece tanto, que la República Dominicana completa se derrumbó junto a ese techo que se llevó 226 víctimas de ese colapso. Y nos preguntamos por qué, para qué, cómo fue. Son todas esas las cuestionantes que desde ese momento empieza cada dominicano a hacerse, cada persona, pero debemos estar totalmente tristes con este suceso. Tenemos que mantenernos devastados. Sí, es normal que sintamos esa pérdida porque nunca en la República Dominicana se había visto una catástrofe de esta magnitud, de esta índole. Y como somos los dominicanos de alegre, como somos los dominicanos que celebramos, tanta gente que celebró con canciones de Ruby Pérez, que los cumpleaños, que las bodas, que los conciertos, y sobre todo el ser maravilloso que era Ruby Pérez, que cada persona que tuvo la oportunidad de estar, aunque sea un momento cerca de él, sabe que era una persona increíble, era un ser humano extraordinario, además de que decía en sus canciones. Y cómo interpretar esta canción sin llorar, cómo decir sobreviviré aunque reviente. Recuerden que a veces profetizamos nuestra muerte y muchas veces no lo sabemos, porque sobreviviré aunque reviente. Y qué casualidad que el cantautor de esta canción no sobreviva a una catástrofe, a un derrumbe, a una explosión, porque todavía no sabemos decir qué decir. Hay muchas especulaciones donde se dice que hubo aviso, que hay denuncias de el techo que ya estaba empezando a destruirse, que habían algunos clientes que se habían quejado de que le había caído arenilla, piedra en su bebida, y sobre todo la queja de los vecinos por la constante vibraciones de la música alta. Sabemos que Yesé era un ícono en la República Dominicana, una discoteca que desde 1973
estaba operando en la República Dominicana y que anterior a ese lugar estaba ubicada frente a la Clínica Independencia por la Coca-Cola, que luego al la Coca-Cola comprar esos terrenos, mudaron la discoteca Yese para la Avenida Independencia, casi con Núñez de Cáceres. Y yo que fui a tantas fiestas en el Yese, que bailé mucho, a mí eso, yo me pongo en el lugar de todas esas personas que estuvieron ahí esa noche. Pero el grito de dolor, el grito de desesperación, la resaca emocional que tenemos hoy, cómo lidiar con esto, cómo consolar a las personas que hoy están velando, llorando o a la espera en un hospital de que su ser querido salga de un intensivo. ¿Qué decirle a estas madres? ¿Qué decirle a estos hijos que quedaron huérfanos? Que celebremos una Semana Santa, una Semana Mayor, donde la reflexión es la abstinencia total, de que debemos ser humanos extraordinarios, de que no debemos dar chance al enojo, de que no debemos dar chance a que la muerte nos sorprenda de esta manera, porque ¿quién pensaba en ese momento de alegría, de fiesta, de júbilo, de celebración, que algunos celebraban su cumpleaños, que otros la llegada de un familiar del extranjero, que otros también visitantes del país, que como una discoteca de tanto tiempo y que mantuvo su público los lunes, brindándole este tipo de actividad, estos conciertos con artistas nacionales e internacionales, y hoy saber que una cifra de 226 personas, ya prácticamente lo que nos queda es el consuelo y los buenos recuerdos de esas personas. Y qué bueno que fue Rubí Pérez en un concierto donde la muerte lo sorprendió y que él había manifestado con su boca que no quería que le tomaran fotos, que no le quería que su muerte sea que se lo lleve en una tarima, como dice su propia hija, que en algunas entrevistas ha confesado y ha dicho todas las cosas que hablaba con su padre, de ser un buen cantante, la voz más alta del merengue, a llevarse con él 225 vidas más la de él, que suman 226. Y hoy las obvia, aunque de una manera muy, muy respetuosa y llamando la atención siempre a nuestra prensa, a nuestras personas, a nuestro obvio y obvia que están ahí con un celular grabando escenas que da escalofrío verla, que da una tristeza, que da una conmoción, que cala tanto en la mente de cada dominicano y cada persona que ha presenciado estos videos. Vamos a tener conciencia, vamos a tener respeto. A veces el dolor ajeno, creemos que es ajeno, pero es el dolor nuestro. Porque ¿cuánta gente perdió ahí? ¿Solo 226? No, ahí se perdió la alegría de familias, de la familia entera, la alegría de amigos, la alegría de compañeros de trabajo, la alegría de dominicano, venezolano, hondureño, que hoy la última víctima falleció hace poquito en el Marcelino Vélez, que era creo que de Honduras. Y todo aquel que conoce la música, que no sé quién no va a conocer la música de Rubí Pérez, y que ahora se va a volver un himno nacional, porque tú abres las redes sociales y lo que escuchas: sobreviviré aunque reviente. Y ¿por qué esa canción? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué sobreviviré aunque reviente? Porque él sabía que con esa canción
él iba a marcar el corazón de cada dominicano y van a pasar muchas generaciones y esta canción será cantada como un himno, porque aunque él no sobrevivió a la muerte, porque no sobrevivimos a la muerte, no sobrevivimos a un desastre. Hay muchos que sí escapan con vida, pero no sobrevivimos porque de alguna manera, de alguna forma, esto nos toca el corazón, esto nos habla, esto nos da un mensaje. Y Dios es el dueño de la vida. ¿Sobreviviré aunque reviente? Sí, porque usted deja un legado, usted deja una historia. Y mi respeto, Señor, sí, usted va a sobrevivir en el corazón de muchos, de los que lo conocieron y de los que van a escuchar esta historia que es triste para cada dominicano, para cada persona que se solidariza con nuestra república, porque primera vez en la vida que ocurre. Recuerden que en agosto tuvimos un desastre en San Cristóbal donde 37 personas perdieron la vida y a nosotros como que esto no nos hizo tanta mella, no nos afligió tanto. Y con las canciones de Rubí Pérez, claro que nos va a doblar el pulso. Pero hablando de todo un poco, sabemos que esto va a tener régimen de consecuencias. Y yo no he visto la pronunciación de la fiscalía y claro, es muy a vapor. Pero sí debe haber consecuencias, sí debe haber responsable, sí debe haber un cambio, sí debe haber muchas respuesta a esa pregunta que como dominicanos nos hacemos en el día de hoy. Señores, Obvia llega a su primera pausa y aunque estamos aquí de pie, este colapso de esta discoteca, esta vida que se perdieron en aquella noche, nos tiene de verdad devastado. Vamos a la pausa, Manauri, y continuamos y dándole la bienvenida a nuestra Obvia Isabel. Bien, buenas noches. Ya luego de la pausa vamos a entrar más de lleno con lo que fue el tema, lo que ya estaba explicando Luisa. Y también cómo nosotros vamos a subsistir, a aceptar este dolor que ha dejado y ha marcado este suceso que ha pasado aquí en la República Dominicana. Pero primero nos vamos a la primera pausa.
quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Y hoy al fin de una pagada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Dice, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré, ya lo verás. Y seguimos con más de Obvia. Sobreviviré, claro que sí. Y cómo dar consuelo a las personas que hoy están enfrentando ese dolor. Cómo decirle de aceptar la muerte, de aceptar la pérdida, de aceptar volver a recomenzar. Cómo volver de nuevo a la alegría del dominicano. Cómo volver a retomar la vida con tantas emociones encontradas, miedo, dolor, desesperación, imágenes muy crudas que tuvieron que vivir nuestro personal de bomberos, los militares, las personas que lograron llegar a ese en reclamo de familiar, escuchar un grito de auxilio y con la impotencia a la vez de tú no saber cómo ayudar, qué decir. Y Luisa, tú sabes que yo quiero empezar hablando de un tema que se ha hecho revuelo en las redes por la respuesta de algunos influencers, lo que han dado la respuesta que han dado algunos influencers en las redes a la causa, a la situación. Y es que primero, el ser humano tiene sentimientos y no hay sentimientos que sean malos o buenos. Tendemos a categorizar los sentimientos a un sentimiento positivo, un sentimiento negativo. Simplemente los sentimientos son humanos y no nos podemos olvidar de eso. Lo que sentimos frente al dolor, a la pérdida o a lo inesperado no nos define como personas malas o buenas, sino que revela nuestra humanidad compleja, que es algo totalmente normal. Yo les puedo decir algunos de los sentimientos que se han experimentado en lo que es la pérdida o este hecho. Que la principal es la tristeza profunda, ya que muy esperada a veces, pero a veces mal vista si es demasiada o es demasiado larga. Cuando, por ejemplo, nos estamos viendo que estamos en tristeza profunda, tenemos primero tenemos 3 días de luto, luego el presidente lo extiende y puede hacer que hasta se extienda más a una semana. No sé si, bueno, en otros países, pero aquí en República Dominicana llega esta semana, a partir de mañana, la Semana Santa. Entonces, aquí se celebra, se hacen fiestas a gran escala, que son por el motivo de las vacaciones de Semana Santa, que aquí se hace de jueves a domingo. Entonces, no hay un reloj emocional para el dolor, pero tú debes de saber cómo controlar tu tristeza, que es algo de lo que voy a hablar más adelante. También podemos presentar ira ante esta pérdida, ante la tragedia, ya que con la situación llegamos a la conclusión de que, bueno, ¿quién fue el culpable? Queremos buscar culpables, queremos preguntarnos si cómo van a pagar esas personas, qué fue lo que pasó, que muchas veces también te sientes enojado contigo mismo porque tú no pudiste hacer nada o tú no estabas ahí, sientes impotencia. Y es normal que ante el dolor nosotros nos sintamos como que airados, que estemos enojados por el simple hecho de las causas imposibles o posibles que nos deja la tragedia. También muchas personas, que esto fue uno de los primeros sentimientos que yo sentí, fue la culpa, que a veces sentimos culpa ya que sentimos que pudimos hacer algo, haber hecho algo diferente, poder estar ahí aunque sea para dar un aviso, y no se logró, no se hizo. En mi caso, porque yo en principio vi la fiesta y yo dije yo quiero ir, y en segundo porque era mi artista favorito en el merengue. Mami lo sabe que yo
sábado antes estaba escuchando su canción. La culpa también puede ser señal de maldad y también pueda que sea señal de sensibilidad. Que tú te sientas sensible ante el hecho y el dolor, ante esta situación en la que tú sientes que pudiste haber hecho algo y no se te dio. Por ejemplo, yo sé que tal vez mucha gente dice, yo no sé con qué ayudar, pero siempre eso que tú le pongas a uno de esos niños que se pongan huérfanos, que estén huérfanos, una botella de agua que tú le hayas dado a un rescatista, es algo que te podría hacer liberar la culpa. También algunas personas sienten alivio. Se han visto mucho en las redes que hay personas que dicen, deben de caerse más edificaciones, deben de pasar más tragedias, porque la gente no quiere entender, la gente sigue bebiendo, y muchísima gente dice, pero ellos estaban bebiendo, ellos estaban gozando, ellos no tenían a Dios en su corazón, y lo que sienten es alivio porque, pues, esto puede ser muy tabú. Si alguien sufría mucho también, no es el caso de la tragedia, pero si alguien sufría mucho, la situación era insostenible, como fue la muerte de mi abuelo, por ejemplo, que ya estaba en un estado de salud crítico, él no podía caminar, tenían que darle la comida. Cuando ya llegó la muerte, para algunos de mis tíos o para algunos de la familia fue un alivio porque lo veían sufrir y ya lo que decían era, bueno, ya yo no quiero que sufra más. También está la indiferencia momentánea o la desconexión, tema del momento. Hay personas quienes no se sienten o no tienen ese sentimiento de tristeza, culpa, de dolor, hacia la situación. Y no está mal que tú te sientas así. El cerebro a veces se protege de lo que puede ser un colapso emocional, que es algo que pueda que afecte a muchos dominicanos que han estado presentes para presenciar esta tragedia, ya que cuando el cerebro recibe este tipo de información, lo que hace es que se apaga temporalmente sus emociones, y no significa que no te importe, sino que tú tienes un bloqueo emocional. Muchas veces hablamos del bloqueo emocional en torno a que el amor, que si yo me enamoro y eso, pero no, simplemente tú puedes sentir el bloqueo emocional con muchísimas situaciones que te pueden pasar, y en este caso es algo que puede pasar, y eso no te hace una mala persona, no te hace ser una persona sin empatía, simplemente es tu cerebro actuando como ser humano que eres. Tú tal vez no te puedas dar cuenta porque es algo de lo que no nos damos cuenta, o tal vez pueda que llega un momento en el que tú te sientes mal contigo mismo porque tú no estás sintiendo lo que están sintiendo los demás, pero es simplemente tu cerebro actuando ante un colapso emocional, ante un bloqueo emocional. Y también, por último, ya una emoción que podemos vivir ante el dolor es la confusión o la ambivalencia, muy parecida a la indiferencia momentánea. Es común sentir muchas cosas al mismo tiempo: el amor, enojo, tristeza, miedo, y no hay solo un camino correcto, sino que, por ejemplo, ahora estamos viviendo la tristeza profunda, estamos viviendo la culpa, estamos viviendo esa ira esa impotencia que tú dices, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no lo avisaron? ¿Por qué muchísimas personas? ¿Por qué tú no viste que estaba cayendo arena? ¿No paraste la música? Ahí se hubieran salvado muchas preguntas que se hacen cuando tenemos estos sentimientos. Siempre es importante y cabe destacar que es como decides tú actuar con estos sentimientos o con lo que sientes, lo que va a hacer de ti una persona empática, una persona de bondad, no una mala persona o una buena persona. Muchas personas critican a una influencer, no voy a decir su nombre, de que ella subió un video, un comunicado en su página de que cada quien vive el dolor de su manera, y yo entiendo su parte porque fui una de las que no compartió nada, porque
aunque yo sintiera tristeza, no me sentía cómoda subiendo ese tipo de contenido. La entiendo, no es la forma, no tenías que dar ningún comunicado, no tenías que expresarte ni siquiera, porque ahora el momento está muy débil y las personas no entienden cómo sienten los demás. Tal vez tú estés cooperando con algo, pero como ellos no ven eso, porque lo que tú no ves, tú no lo sabes, y las personas tienden a tildarte o a catalogarte de mala o buena sin saber cuáles son tus reales sentimientos. Luisa. Señores, seguimos. Hoy el tema de las obvias es cómo dar consuelo a esas personas que hoy están hundidas en ese dolor y que posiblemente le vaya a durar mucho tiempo recuperarse. Cómo superar el miedo, cómo superar esa partida de ese ser querido. Y recuerden, en la filosofía griega los epicuros decían que la muerte era, ellos consideraban la muerte como la ausencia del dolor. Ellos veían la muerte como una forma de tú ya no estar consciente, no sufrir, no pensar, como dice el dicho. Y ellos dicen que cuando la muerte existe es porque ya no existimos. Igual, cuando existimos es porque la muerte no existe. Y es la verdad, porque obviamente ellos tienen sus razones al decir eso. Quizás en el momento del desplome del techo y el dolor que esas personas sintieron en ese momento, la muerte fue una calma para su dolor. Porque muchas personas pudieron quedar parapléjicos en una cama por mucho tiempo, con lesiones como hemos visto videos de personas que se creían en ese momento que no iban a salir con vida y sin embargo fueron lesiones muy leves, que la sangre de otras personas le llegó y por eso sucio. Pero tenemos que tomar la muerte como una realidad de la vida y no podemos tener ese temor a morirnos, porque usted no le pregunta a Dios cuándo usted nació, por qué nací o por qué nació mi hijo. Entonces esa misma herencia de nacer, esa misma herencia de crecer y reproducirnos y tener hijos, esa misma herencia es la muerte. La muerte es algo que está ahí presente en cada uno de nosotros. Pero con esta tragedia y con la que pasamos en el 2010 en el terremoto de Haití, que aunque fue en nuestro vecino país, fue una misma isla que compartió un temblor de tierra y muchas personas inocentes ahí perdieron la vida. Sin embargo, muy pocas personas recuerdan ese terremoto de Haití, donde también dominicanos perdieron la vida, donde ahí murió personas, murieron bebés, murieron personas de todas las edades, y nosotros a veces nos estamos enfrascando en una discusión o una pelea por cosas materiales, por la tierra, por el agua, por si una calle, por si una pared con un vecino. Y muchas veces nos olvidamos de que tenemos esa frasecita ahí, la muerte, que no somos más humanos ni menos humanos, que a todos nos va a tocar en algún momento. Claro, es difícil aceptar que tantas personas en un día o en un momento pierdan la vida, es difícil, pero eso es algo que debemos tomarlo como una reflexión y en vez de pelear, sentir ira con Dios, preguntarnos cuál es el mensaje que nos deja esto. ¿Qué nos deja entender? Nos dejan a entender que porque ahí estaba el hijo del ministro de Obra Pública,
a él la muerte le dijo, no, yo no te voy a llevar, o el techo, me voy a hacer a un lado para matar, para seleccionar a alguien. No, ahí no hubo selección de personas. Ahí todo el que estaba allí en esa noche, desgraciadamente, de alguna forma ha vivido la muerte, otros han sobrevivido a la muerte. Y cómo decir de que, bueno, yo sobreviví a la muerte. Claro, porque cuántas personas quedaron allí atrapadas, sumidas en un dolor fuerte, experimentaron el dolor, y otras experimentan el dolor de perder a alguien que le acompañaba en una mesa. Es difícil tú salir ileso donde tú estás compartiendo con tu hermano, con tu mamá, con tu amigo, con tu compañero del trabajo, y que tú dices, bueno, pero mi compañero no pudo salir. Y qué impotencia. Hoy veíamos la periodista Elianta Quintero, un abrazo fuerte para ella, porque es una venezolana dominicana. Esa muchacha, yo cuando tuve mi pasantía en Telemicro, tuve la oportunidad de compartir con ella, y ella es linda, ella es una persona maravillosa. Elianta Quintero es mi respeto para ella. Y qué bueno que ella pudo sobrevivir, pero ella sobrevivió, o esa persona, ese héroe que recordamos que en el puente de la 27 de febrero, él participó en la salvación de una joven que estaba en depresión y que iba a lanzarse al vacío, y ese joven arriesgó su vida, y una vez más, él quizá pudo ser una de las víctimas, pero Dios lo que quiso fue que él estuviera en ese momento para salvar la vida de 12 personas, que él dice que en su mente él archiva que sacó como 12 personas. Dentro de esas personas estaba la periodista Elianta Quintero, quien da el noticiero de Telemicro por las noches, y que él decía que él la seguía a ella, porque además de ser una persona que nos lleve noticia y a convertirte en tú ser la noticia, pero sobre todo de verte en un momento tan vulnerable, donde tanta persona pidiendo auxilio, y que Dios intercedió en ese momento para que ese joven tuviera la valentía de decir, no, es mi responsabilidad yo entrar ahí, es mi responsabilidad salvar aunque sea una vida, porque la vida es lo más valioso que tenemos. Si la perdemos, ya de nada nos vale las flores, el llanto, la tristeza, porque tenemos que continuar, porque hay personas que nos van a necesitar para que le hablemos, para que lo escuchemos, para gritar esas emociones encontradas de ira, dolor, tristeza, desesperación, impotencia, porque ahora mismo todavía estamos en el shock, en el boom, en cuántas personas, en quién, en dónde están, que todavía, señores, hay personas que no ha sido reclamada por sus familiares. En hospitales hay como 5 personas, las cuales han publicado los nombres. Y esta cosa como que nos hacen como un eco, y digo, pero ¿cómo es posible que un familiar esté en un hospital y que nadie lo haya reclamado? Quizás personas inocentes, o quizás, como dice Isabel, hay personas que sí le afecta, porque hay un jovencito en las redes sociales que está pidiendo ayuda, y esto es como burlarse de los sentimientos y del dolor ajeno. Que recuerden, hay que recordar que hay que ser empáticos. En un programa pasado hablamos acerca de cómo tú disfrutas a veces con el dolor ajeno, o cómo tú sufres ese dolor ajeno como si fuera tuyo. Él está pidiéndole ayuda al presidente. Cualquier psicólogo puede ayudar a este joven, porque él dice que no ha dormido. Hay muchas personas que están sufriendo de insomnio, y yo que soy tienen, una de ellas, y que tienen un miedo, y de hecho que ya uno donde quiera que sube y ve, mira, en el trabajo nos pasó una cosa justamente en esta semana. Arriba de del techo del baño hay una mata de mango, y resulta que ahora se están empezando a madurar los mangos.
estamos en tiempo de maduración de mango aquí en República Dominicana. Y resulta que estaba yo en el baño con mi compañera de trabajo y de repente cayó un mango y hizo un estruendo, un ruido muy fuerte. Y nosotros nos quedamos, ay, como... Y en mi corazón yo lo que dije, miércoles. Sí, quizá Isabel, tú... O sea, yo pensé, tú no, yo pensé, yo me fui directamente porque justamente fue en tú esta no semana. archivas el terremoto y muchos jóvenes que tienen hoy 18, 20, 25 años no recuerdan bien el terremoto de ese 12 de enero del 2010, donde tantas personas en Haití perdieron la vida, pero que ese movimiento telúrgico aquí en República Dominicana se sintió, muchas personas lo sintieron. Yo fui una de que salí corriendo de favorita de una segunda planta porque cuando yo siento este jamaquión de la silla, yo estaba trabajando y un compañero... No, mira, tú sabes que dice, eso es algo que debemos de hablar, Luisa. Mira, escucha. Las personas no saben qué hacer ante un estado de emergencia. Mira, esto es una clase que yo doy donde trabajo. Yo trabajo con niños y es una de las cosas que nosotros hacemos al año 4 o 5 veces porque son niños, son bebés. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar 12 niños yo teniendo 2 profesoras? Yo no puedo cogerlo todos en las manos. Y resulta y acontece que nosotros hacemos eso cada 5 veces al año. Y las personas no saben cómo actuar ante una situación de emergencia, ante un derrumbe, ante un terremoto, ante un tsunami y ciertas cosas. Yo sé que ante un derrumbe o ante un terremoto, tú, para salvar tu vida, tu conocimiento ante esto es ponerte debajo de una columna, si obviamente tienes el tiempo, tus manos en tu nuca y tratar lo más posible de agacharte y ponerte en posición fetal. Es la manera más posible que tú puedas tener para salvar tu vida. Y tal vez esa sea una de las causas por las que algunas personas se hayan salvado, pero también puede ser una de las causas el no saber y no conocer este método. El no saber eso, el tú haber perdido la vida ya. Después, como le comentaba del terremoto de Haití, que muchos jóvenes no tienen la conciencia de qué fue, ni cómo fue, ni qué pasó, porque y otros que vivimos en Limbolandia, que no sentimos ni cuando hay movimiento de la tierra. Yo recuerdo que en ese momento la UAS hizo muchos simulacros hicieron muchos simulacros de qué hacer ante una situación difícil, porque no pasó en el hermano vecino, pero ahora mismo nos tocó a nosotros en casa, porque aunque no fue un terremoto, pero fue una catástrofe, fue algo devastador, fue algo que todavía... Algo muy trágico realmente. Una tragedia a tal grado, a esta escala, y que todavía ahora los psicólogos van a tener mucho trabajo, y obras públicas. No, sí, hago un llamado a que vayan al psicólogo realmente. Y a todo el que le compete esta parte de hacer su trabajo, a los políticos que tanto prometen, y a las personas que somos inconscientes, que a veces no sabemos que le causamos el mal a los demás, que aunque nosotros salgamos sobrevivientes de esos tipos de cosas, porque no nos desplazamos a una discoteca o no hacemos ciertas actividades, pero esto puede pasar en una iglesia, puede pasar en una escuela, puede pasar en cualquier lugar, puede pasarnos esto, y ser protagonistas de estas situaciones. Así es, bien, como el tema de hoy es cómo darnos consuelo en momentos de dolor, ya debido a lo que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, vengo a darle unos consejitos de cómo usted hacerle frente a ese dolor que está pasando en este momento. El primer consejo es permitirse sentir. Permítete sentir, permítete llorar, permítete sentirte vacía, permite que esas reacciones sean válidas,
permite que si aquí se me aguan los ojos, porque recuerdo que me levanté para trabajar ese día y vi ese tema, y para mí fue muy, muy trágico verlo. Y eso a mí, yo como que conozco ya lo que tengo que hacer para sanar el dolor, y no me quita yo caer en esto. Me permito sentir, me permito llorar. Y es muy válido que tú llores, que tú te sientas vacío, que tú te sientas conmovido por la situación, aunque no seas parte de las personas que están sufriendo directamente esta tragedia. Porque tal vez yo soy una ciudadana que no tenía un amigo allá, que no tenía un conocido, primo, no tenía un hermano, no tenía nada, y tampoco había ido al lugar. Pero siempre soñé con ir, porque tengo una tía que me lo mencionaba día por día cada vez que yo me juntaba con ella a la discoteca. Que yo mejor fue el Jet Set. Entonces yo escuchaba a mi artista siempre, y cada vez que yo veía la noticia, yo lo que esperaba era que él estuviera vivo. Pero otra de las cosas que debemos de hacer para sanar el duelo, para darnos este consuelo, es hablarnos con ternura, decirte estoy bien, está bien no estar bien, estoy mejor, estoy haciendo lo mejor por estar bien, estoy haciendo lo posible por estarlo. También buscar una compañía segura, no simplemente la persona que tú tienes al lado, porque en este momento tal vez tú perdiste tu persona segura, pero ir a donde un profesional de la salud mental es muy importante para que tú puedas sanar. Otra de las cosas es cuidar tu cuerpo. Muchas de las personas que viven una tragedia no se cuidan. La muerte de mi tío, no dejo de comer, dejo de dormir, y es muy importante que entiendas que debes de hacerlo. Y si necesitas ayuda de algún medicamento, de algo, hasta de un jugo, ve al médico. Permítete que te recomienden algo para tú poder descansar, estar bien, comer bien y todas esas cosas. Siempre tomar agua también es muy importante. Escribir o hablar lo que tú sientes. Es muy importante vaciar el corazón. También puede ser que tú lo escribas, que tú lo hables. El hecho de que tú digas eso que tú estás sintiendo en ese momento es muy importante, y es vital para que tú puedas sanar esto que estás sintiendo. También conectarte contigo mismo, hacer una introspección de qué está pasando en tu vida, por qué pasó, cómo te vas a sentir luego, qué puedes sacar positivo de algo tan doloroso, porque siempre hay una luz al final del camino. Bueno, Isabel, hemos llegado a la parte final de Obvia. Señores, recuerden que la Biblia también es una guía, y que nos tiene libros sabios como son el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de Isaías, el Apocalipsis. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y que también estamos a ley de día para la Semana Mayor. Prudencia, por favor, en esta semana, reflexión, que hagamos parte de nuestra historia de vida, del cuidado que debemos tener hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y vámonos, Manauri, con la canción de Sobreviviré, a ver si Isabel puede cantarnos un pedacito sin llorar. No. Pero como ella dice que es válido y las obvias somos muy obvias, Manauri, vamos a cantarle al que va a sobrevivir en muchos corazones, y que su canción sobrevivirá en nosotros, en el pueblo dominicano, en el venezolano, en el hondureño, en todos los pueblos. La canción de Ruby Pérez será... Las canciones, porque mi favorita era Dame Veneno. Bueno. Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Y hoy, al fin de una pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Dice, sobreviviré, claro que sí,